Buenos días. Hola, buenos días. Vamos a esperar un momento a que entren sus demás compañeros. Hay que prender sus cámaras, por favor. ¿Cómo les fue con su tarea? ¿Todo bien? Excelente. Esto vamos a empezar a revisar, vamos a retroalimentar un poco de lo que hemos estado hablando. Sí, vamos a esperar ahorita un poquito más. ¿Qué clase tuvieron antes? Biología. Biología. Ok. Con la maestra Selene, ¿verdad? Excelente. Bueno, chicos, vamos a iniciar el día de hoy, sí, esperando que se encuentren muy bien, si ya es su hora antes para irse después a desayunar. Vamos a hablar un poco sobre lo que estuvimos hablando la clase pasada, ¿sí? López Rojas Wang, ¿sí? ¿Qué estuvimos abarcando la clase pasada? ¿Qué temas? ¿Qué vimos? Estábamos retroalimentando, ¿no? Los temas de las ramas de la física, ¿no? Ok, primero las categorías, ¿sale? Empezamos por esa parte, hablando un poco sobre que tenemos dos divisiones de la física, ¿sí? Uno viene siendo la física clásica y otro la física moderna. Vamos a preguntarle a Ángel Madrigal. Ángel, ¿en qué consistía la física clásica? No recuerdo bien. ¿No recuerdas bien? Vamos a preguntarle a Arana Lomelí. Movimientos menores a a la velocidad de la luz. Correcto. Muy bien, básicamente nos vamos a enfocar ahí al movimiento, ¿sí? De los cuerpos, ¿sí? Pero con velocidades por debajo de la velocidad de la luz, muy pequeñas, ¿sí? También podemos hablar un poco sobre las interacciones entre cuerpos, ¿sí? Podemos encontrar fuerzas. Y estuvimos también hablando sobre la física moderna. Vamos a preguntarle a Zamora Rodríguez, ¿en qué consistía la física moderna? Estudiaba los fenómenos producidos a la velocidad de la luz o fenómenos subatómicos. Correcto, básicamente estamos hablando de movimientos, sí, a la velocidad de la luz, sí, o muy cercanos, y también estaríamos hablando sobre las partes subatómicas, sí, muy bien. Vamos a retroalimentar un poco también sobre algunas ramas, sí, estuvimos hablando, sí, la clase pasada sobre termodinámica. Vamos a preguntarle a Morán Martínez, ¿en qué consistía la termodinámica? Yo, profesor, Ajá. Sí, Morán, tú, la termodinámica. Que tiene problemas con el audífono, con el micrófono. Hay que preguntarle perdón. entonces. Adelante. Oh, perdón, es que estoy teniendo problemas de internet, pero es la que estudia el calor. Estudia el calor, ok, transferencia básicamente de calor entre un cuerpo de menor temperatura a uno de mayor o va a haber probablemente viceversa, dependiendo del fenómeno de cómo ocurra. También vamos a preguntarle, ¿sí? ¿Quién sería bueno preguntarle esta vez? Aldrete, electromagnetismo. ¿En qué consistía? ¿Te acuerdas, Aldrete? Pues tenía que ver con los campos magnéticos, ¿no? Y la energía que se podía obtener a través de ellos. Muy bien, pero ¿qué se está moviendo en ese campo electromagnético? Hay un sujeto, hay básicamente que se está moviendo. ¿Quién se estaría moviendo? Electricidad. La electricidad serán partículas cargadas, ¿sí? Porque probablemente si tiene carga positiva, pues probablemente se puede repeler con otra carga del mismo signo o diferente se podría atraer, ¿sale? Muy bien. Y mecánica cuántica, vamos a preguntarle a López Rojas, ¿en qué consistía? ¿Qué te acuerdas?
en la mecánica cuántica? ¿Cuál de los dos? Perdón, ¿cómo? ¿No escuché? No, preguntaba a Curi, le preguntaba a mi hermano. No, a ti, Carolina. Era sobre cómo se interactuaba, cómo era la interacción tanto a nivel atómico como molecular. Muy bien, básicamente estaremos hablando de interacciones sí, que ocurren a nivel atómico, estaremos hablando probablemente de fuerzas, ¿sí? O formaciones de enlaces, y molecular también, ¿sale? Que luego probablemente lo vieron en química, interacciones intermoleculares. También estuvimos desarrollando una actividad básicamente de completar digamos, el objeto de estudio de una rama, ¿sí? Vamos a recapitular un poco de esto sobre óptica, ¿sí? ¿Qué estudia o cuál es el objeto de estudio de la óptica? Rama de la física que estudia la luz y los fenómenos derivados a los efectos luminosos. Muy bien, excelente, ¿sí? Nos vamos con mecánica de fluidos, Monroy Álvarez. Estudia el movimiento de los fluidos en reposo o en movimiento. Sale muy bien, comportamiento básicamente de los fluidos, como tú dijiste, en reposo o en movimiento. Podemos ser acústica, hay que preguntarle a Pineda Gael. ¿Qué te acuerdas? Estudia todos los fenómenos de vibración y su comportamiento. Sí, muy bien. Y finalmente, lo que me acuerdo es cinemática, si vamos a preguntarle a Borrallo. Estudia el movimiento. Sí, básicamente no, los tipos... Ajá, ¿te escucho? Pero no las causas, ¿verdad? Muy bien, básicamente los tipos de movimiento que vamos a tener, pero sin tomar en cuenta o en consideración qué lo produjo, ¿sí? O cuál fue, digamos, la situación que produjo ese movimiento. Muy bien, chicos, eso es básicamente lo que estuvimos hablando en la clase pasada. Sí, jugamos un poco y vimos, digamos, la perspectiva de la física donde podríamos trabajar, ¿sí? Bueno, se llevaron una tarea, ¿verdad? Se llevaron una tarea básicamente sobre historia, ¿sí? Historia, y vamos a ver quién más o menos encontraron algunos científicos. Básicamente una aportación, chicos, del científico que les dije, pero muy breve, ¿sí? Porque más adelante lo vamos a estar desarrollando a profundidad, tanto en física 1 como en física 2, ¿sí? Vamos a preguntarle a Ortiz Covarrubias, ¿sí? Ortiz, ¿qué encontraste sobre, aquí está la lista, Aristóteles, ¿sí? ¿Cuál fue la aportación de Aristóteles hacia la física? Yo le puse desarrolló una teoría física de los 4 elementos y propondría al éter. Muy bien, básicamente él fue uno de los científicos que nos dijo, bueno, pues básicamente, pues podemos tener 4 elementos, ¿sí? Entre ellos dijo que era el agua, la tierra, el aire, el fuego y también el éter, ¿sí? En este caso, chicos, él nos comentaba sobre el movimiento que iban a presentar estos elementos que él decía en base al universo, ¿sí? Decía que el agua y la tierra, pues básicamente se iban al centro del universo, ¿sí? En el caso del aire y el fuego, digamos, se alejaban de él, y el éter decíamos que giraba básicamente alrededor del universo. Básicamente el conocimiento de él fue enfocado a visualizar las cosas, ¿sí? Porque el éter básicamente no se va, ni tampoco se queda exactamente en el medio, ¿sí? Por eso decía que giraba alrededor del centro. Muy bien. Vamos a ver otro. Jonas Kepler. Vamos a preguntarle a Carol Sandoval, ¿sí? Jonas Kepler, ¿qué aportación nos dio? Lo de las leyes del movimiento de los planetas de su órbita, ¿no? Sale muy bien. Él desarrolló 3 leyes que luego las vamos a estar viendo, sí, más adelante, donde se enfocaba en el movimiento básicamente de los planetas, ¿sí? Sobre su órbita. Y obviamente, como sabemos, le va a dar la vuelta al Sol. Muy bien. Vámonos con otro personaje. Fácil, Newton. Nos vamos con García Rachel, ¿sí? García Rachel, ¿qué fue lo que encontraste sobre Newton? Que hizo las 3 leyes de Newton y la ley de gravitación universal y adelantos en el mundo de la óptica.
Sí, muy bien. Básicamente él tuvo bastantes aportaciones, pero obviamente aquí nos vamos a enfocar en las leyes de la dinámica, que son tres, como dijo su compañera. La primera ley de Newton enfocada a la inercia, la segunda enfocada a la fuerza y la aceleración, y finalmente la tercera, sí, acción y reacción. Sí, que están súper fáciles, más adelante las vamos a estar viendo. Vamos a preguntarle a Coutinho, ¿sí? Coutinho, ¿qué hizo James Clerk Maxwell? ¿Qué aportaciones? Ese no lo investigué, me quedé hasta James Prescott. Prescott yo, ok. Bueno, en el caso de Maxwell, pues fueron las ecuaciones de Maxwell, chicos, y por eso lleva básicamente su apellido. Sí, básicamente, estas ecuaciones nos van a describir el fenómeno del electromagnetismo, ¿sí? Entonces, básicamente vamos a estar encontrando varias ecuaciones que van a decir, ¿esta para qué? ¿Y esta para qué? Pero básicamente son 3 o 4 las que vamos a estar manejando más adelante. Luego nos vamos con Max Planck. Vamos a preguntarle a López Hernández. ¿Sí, López Hernández, qué encontraste de Max Planck? Encontré que calculó la energía del electrón. Ok, ¿qué más? Solo eso. Ok, básicamente él encontró un poco sobre el electrón, la energía del fotón, ¿sí? También sobre los movimientos, básicamente de absorción, ¿sí? De energía. Así que obviamente él lo aclaró que no es una absorción directa, ni tampoco lo podemos radiar. ¿Sí? O sea, no puede absorber ni puede liberar. Y otro, para que obviamente ya pueda acabar, Stephen Hawking. Vamos a preguntarle a López Rojas Wang. Yo encontré que aportó con la naturaleza de los agujeros negros, la radiación de Hawking, la teoría del todo, la confirmación del Big Bang, una breve historia del tiempo, la gravedad cuántica, la singularidad y la protección de la cronología. Muy bien, básicamente es como el Bung, ¿sí? Hawking sobre el área de la física, ¿sí? Principalmente de la parte moderna. ¿Por qué? Porque nos da más preámbulos sobre todo lo que está pasando, ¿sí? No a simple vista humana, sino obviamente fuera de nuestro planeta y darnos una razón, básicamente, a ese tipo de temas. Muy bien, ¿sí? Chicos, pues básicamente es importante completar esa tarea. Esa tarea era básicamente para que ustedes estuvieran asociando científicos cuando lo estuviéramos viendo más adelante, pudieran recordar un poco de sus aportaciones. ¿Hay alguna duda? ¿Alguien tuvo alguna dificultad sobre algún científico? ¿No? Muy bien. Entonces vamos a continuar, sí, vamos a continuar con los puntos. Voy a compartir pantalla y vamos a empezar a hacer un poquito de anotaciones, ¿vale? Para que ustedes también vayan ahí completando su conocimiento. Comparto pantalla y vamos a iniciar. Bueno, era esto, ¿sí? Aquí vamos. Acabamos de revisar básicamente la tarea 1, ¿sí? Bueno, chicos, vamos a empezar a hablar un poco, ¿sí? Sobre el tema 1.2, que son medición y sistema de unidades, ¿sí? Medición y sistema de unidades. Vamos a preguntarle, ¿sí? Porque esas preguntas son interesantes, nos hacen reflexionar un poco, porque ya vamos a empezar a meternos un poquito más, ¿sí? Abajo vamos a preguntarle a Borrayo Samantha, ¿sí? Borrayo, ¿qué entiendes por magnitud? Pues algo que puede ser medido. Algo que puede ser medido, muy bien. ¿Cómo podríamos clasificar a las magnitudes? Vamos a preguntarle a Ortiz Covarrubias. ¿Cómo se dividen las magnitudes? Es algo que obviamente hasta nos hace pensar, pues cómo, ¿verdad? Pero a ver, ¿tú cómo entenderías cómo las podrías tú dividir? Si tú fueras acá, una superfísica acá, sí, a profundidad. ¿De qué manera? ¿En sus diferencias? En sus diferencias, ok. Vamos a preguntar a alguien más. Vamos a preguntarle a López Katia. López Katia, si tú fueras una científica, ¿sí? Acá súper de lo alto, y tú dijeras, bueno, voy a categorizar o voy a dividir las magnitudes, ¿sí? ¿Qué criterios utilizarías para poder dividirlas? Clasificarlas depende las medidas
y en grupos. En medidas en grupos, muy bien. ¿Alguien levantó la mano? Creo que son extensivas e intensivas, ¿no? Podrían ser extensivas e intensivas, ¿sí? Pero eso iría un poquito más a la parte de química, ¿sí? En entender si es cambios o no hay cambios en la materia, pero aquí obviamente los que estamos dejando que la materia está constante. Otra persona me acaba de escribir que es por escalas, podría ser, pero chicos, estaríamos dividiendo las magnitudes en la más básica, ¿sí? Y obviamente en algo o en otra magnitud que sea más compleja. ¿Sí? Si lo quisieran ver de una perspectiva química, como lo dijo Álvarez, estaríamos hablando como de un átomo y de una molécula. ¿Sí? O sea, el átomo es lo más básico, tendríamos magnitudes básicas, fundamentales, y tendríamos magnitudes un poquito más complejas, que serían siendo las derivadas. Ahorita vamos a estar hablando un poco en relación a esto. ¿Sí? Ahorita vamos a empezar un poquito a hablar sobre este tema. Vamos a empezar a hacer un poquito de anotaciones, ¿sale? Para poder rescatar un poco de lo que vamos a estar encontrando más adelante, ¿sí? Bueno, chicos, pues hemos estado hablando de la física, ¿sí? Pues hemos estado hablando básicamente de la física. Esta, pues obviamente es una ciencia exacta, ¿sí? Es una ciencia exacta donde obviamente pues nos van a dar valores, ¿sí? Muy precisos, ¿sí? De acuerdo a cómo estamos haciendo nuestra medición, ¿sí? Su principal característica es que se basa en las mediciones, ¿sí? Si yo no tengo mediciones, pues ¿qué voy a analizar? O sea, si no las tengo, pues voy a decir, pues ¿qué voy a analizar? ¿Qué voy a intentar entender? ¿Qué voy a intentar predecir? Yo necesito tener mediciones, ¿vale? Si no las tengo, pues ¿cómo voy a poder comprender? ¿Sale? Por lo tanto, aquí es donde vamos a entrar con la palabra magnitud. ¿Sí? La magnitud. ¿Sí? Sabemos que la magnitud, como hace rato lo dijeron, ¿sí? Se le llama a la propiedad de un cuerpo o sistema físico que puede expresarse en forma numérica. En forma numérica. ¿Sí? Es decir, que es posible de medir. Entonces, básicamente, chicos, nosotros tenemos que estar midiendo atributos, ¿sí? Propiedades, ¿sí? Para poder nosotros tener, digamos, una estimación, saber si es significativo, ¿sí? Y obviamente, todo lo que midamos, pues vamos a poder expresarlo en forma numérica. ¿Sale? ¿Sí queda clara esta información? Si repito, la magnitud, pues obviamente se le llama una propiedad de un cuerpo o un sistema físico que puede expresarse en forma numérica. ¿Sí? Si queremos entender un poquito, reflexionar, es como, por ejemplo, si manejáramos el 5. ¿5 qué? Tenemos un número 5 ¿qué? Metros, centímetros, kilómetros, mililitros. Básicamente la magnitud va a estar constituida tanto de una cifra numérica, básicamente con una unidad. Y aquí donde vamos a encontrar básicamente ahora la palabra magnitud física. ¿Sí? Que es un poquito más específico que la palabra magnitud. ¿Sí? La magnitud física, ¿sí? Son propiedades, podemos decirlo, propiedades, ¿sí? O atributos medibles del mundo que nos rodea. ¿Vale? Repito, magnitud física son propiedades, ¿sí? O atributos medibles del mundo que nos rodea. O sea, podemos manejar probablemente una estufa, sabemos básicamente que tenemos una estufa, 2 estufas, 3 centímetros, entonces básicamente tenemos un patrón. Nuestro patrón básicamente es lo que va después de la cifra numérica.
¿Sí? Ahora, muy bien. Quisiera preguntarles, ¿qué magnitudes físicas ustedes conocen? Ejemplos. ¿Alguna idea de una magnitud física? Hemos estado ahorita hablando a lo largo de la clase. Una magnitud, la más básica. ¿La masa? Puede ser la masa. Tiene sus unidades. ¿Qué más? Longitud. El volumen. Longitud. Longitud, volumen. ¿Qué más? Los hertz. Los hertz, probablemente. Velocidad. El tiempo. El tiempo. El voltaje. Voltaje. ¿Newtons? Densidad. La fuerza. ¿Sí? Si se fijan, chicos, todas estas son magnitudes físicas. ¿Sí? Luego más adelante las vamos a clasificar, pero estos son ejemplos generales de magnitudes. Vamos bien, voy a esperar un poco para que lo puedan notar. Entonces, para recalcar un poco, ¿sí? Cuando se hace una medición, ¿sí? Se obtiene un número, ¿sí? Se obtiene un número que es el valor de la magnitud. ¿Vale? Eso lo recalco mucho porque luego me dicen, profe, es que no sabe a qué se refiere con magnitud. Repito, cuando se hace una medición, ¿sí? Se va a obtener un número, ¿sí? Que viene siendo el valor de la magnitud. Entonces, si nosotros tuviéramos una barra, chicos, y esa barra la medimos y tenemos 10 centímetros, ¿sí? Pues sabemos que el 10 básicamente es la magnitud, ¿sí? Y obviamente va a estar, digamos, comparado a un patrón que viene siendo el centímetro. En pocas palabras, es como si tuviéramos un centímetro multiplicado por 10. ¿Sí? Es como la forma genérica en cómo nosotros presentamos nuestras magnitudes. ¿Alguna duda con esto? ¿No? Ok. Un poco para luego pasar a borrar. Paso a borrar y vamos a continuar. Bueno, vamos a estar hablando un poco sobre generalidades. ¿Sí? Ahorita básicamente lo que quise es situarlos en el mismo contexto. Pues sabemos que la naturaleza y el entorno que nos rodea, pues existe una cantidad de fenómenos, ¿sí? Una enorme cantidad, ¿sí? Que obviamente nosotros podemos estudiar e inclusive podemos reproducir, ¿sí? Para la física, la precisión en el conocimiento de las propiedades de los cuerpos y fenómenos es de extrema importancia. Es importante entonces la precisión en el conocimiento de las propiedades, ¿sí? Ya que esto nos va a permitir comparar diferentes ideas teóricas sobre el comportamiento en el mundo. Un decir, podemos decir que Antonio García dice, maestro, es que los objetos caen, ¿sí? O sea, yo tiré un objeto, ¿sí? De mi repisa y cayó. Pero luego me dice Torres que tiró igual un objeto, pero ella me dice que el objeto se fue hacia el cielo. Entonces, básicamente, pues, tendríamos que evaluar propiedades en ambos escenarios para, obviamente, entender el comportamiento del mundo y, obviamente, distinguir cuál fue el cambio, por qué en el caso de Corrales se va hacia arriba y Antonio se va hacia abajo. Básicamente nos ayudan estos contextos diferentes a evaluarlo a partir de propiedades. ¿Sí? Medir, pues obviamente significa comparar las características de un fenómeno con un patrón, ¿sí? Que es aceptado por un conjunto de personas, ¿sí? ¿Qué patrones ustedes conocen? ¿Qué patrones? Que han sido aceptados por todo el mundo. El litro. Ok, ¿qué más? ¿Metros? El metro también. ¿Otro? Yardas.
También, otro. ¿Millas? La milla, ¿sí? Básicamente son los grados centígrados. Entonces, básicamente, chicos, son unidades que nosotros obviamente hemos, digamos, son nuestros patrones, vaya, ¿sí? La pulgada es un patrón, ¿sí? El metro es otro patrón, el kilo es otro patrón, el litro es otro patrón. Entonces, básicamente, nosotros como sociedad, ¿sí? Básicamente se reúnen, ¿sí? Y ellos básicamente están cuidando esos patrones, ¿sí? Para obviamente estar sacando réplicas y poder nosotros utilizar, ¿sí? Expresamos las cantidades físicas en forma de números, ¿sí? Y esto nos va a garantizar demasiadas cosas, ¿sí? Evitar errores, imprecisiones sensoriales o estimaciones arbitrarias, ¿sí? Es como si yo, por ejemplo, ahorita les dijera, chicos, agarren su lápiz, ¿sí? Pero su lápiz así el de madera, no la lapicera. Y obviamente podemos decir, midan básicamente lo largo de su lápiz, ¿sí? Y ahí ustedes van a decir, no, pues profe, yo creo que unos 8 centímetros, otro va a decir 12 centímetros, otros 25, ¿sí? Pero obviamente lo estamos haciendo de forma arbitraria. Estamos estimando de acuerdo a lo que estamos observando, pero no estamos utilizando un patrón, ¿sí? Y es muy importante también, si tuviéramos la experiencia de estar midiendo, pues podemos tener errores probablemente de 0.2, 0.3 milímetros. Por eso utilizamos básicamente patrones, ¿sí? ¿Alguna duda con esta diapositiva? ¿No? Muy bien. Sistema Internacional de Unidades, conocido como el SI, ¿sí? En 1960, chicos, la Conferencia General de Pedas y Medidas, que es la CGPM, y la Oficina Internacional de Pedas y Medidas, OIM, acordaron la creación del Sistema Internacional de Unidades, ¿sí? Para el uso cotidiano del sistema internacional, se usan patrones de medida que son calibrados, ¿sí? Contra copias del patrón original. Entonces, básicamente, estas organizaciones, básicamente, tienen almacenado el kilo, el metro, ¿sí? Y ellos están generando réplicas, ¿sí? Réplicas que nosotros utilizamos día a día, ¿sí? Los patrones originales son piezas elaboradas con materiales especiales, ¿sí? Esos materiales especiales, pues obviamente, es para evitar digamos, efectos físicos o deterioro, ¿sí? En algunos casos, por ejemplo, la pesa se galvaniza, o sea, se le genera un recubrimiento para obviamente que nos oxide, ¿sí? En ocasiones también se modifica un poco la atmósfera, ¿sí? Y a veces hasta se retira el oxígeno para evitar también la oxidación, ¿sí? Patrón de medida para una cantidad física es un cuerpo o proceso cuyas características particulares sirven para expresar la magnitud física de otros cuerpos o procesos. Entonces, básicamente, eso es como la forma general de lo que hemos estado hablando a lo largo de toda la sesión. Un poco porque nos están anotando. Se fijan, chicos, este primer bloque es pura teoría, ¿sí? Pura teoría, pero el punto es que lo entiendan. Prefiero que me digan, profe, la verdad no entendí esta parte. Entonces ya estuvimos hablando que las magnitudes físicas pues son todo lo medible, ¿sí? Todas las propiedades o atributos que se puedan medir, ¿sí? Ahorita vamos a estar hablando de la clasificación de las magnitudes. Muy bien, voy a seguir. Ahora vamos a hablar un poco sobre la clasificación. Recuerden, chicos, las magnitudes, ¿sí? Se clasifican en cantidades fundamentales, o también conocidas como magnitudes fundamentales, y la otra, ¿sí? Cantidades derivadas o magnitudes derivadas. Tenemos esas dos grandes grupos. Entonces, recuerden, las magnitudes físicas, ¿sí? Se van a dividir en dos grandes grupos, fundamentales y las derivadas. Para abreviar, cantidades fundamentales o magnitudes fundamentales, CF.
y para que obviamente eviten escribir tanto, porque esos son nombres largos. Y magnitudes o cantidades derivadas, CD. ¿Sí? Bueno, chicos, las cantidades fundamentales, ¿sí? O magnitudes fundamentales son aquellas que no se pueden dividir. Es lo más básico. ¿Sí? Es lo más básico que vamos a encontrar. ¿Sí? Y obviamente las empleamos, ¿sí? Para poder medir cantidades sencillas. ¿Sí? Tenemos en total, ¿sí? 7. ¿Sí? 7 magnitudes fundamentales. ¿Sí? Algunos probablemente reconocen, ¿sí? Algunas de ellas. Longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente eléctrica, temperatura, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. ¿Sí? Son 7. Repito, las cantidades fundamentales son las más básicas. ¿Sí? No podemos, digamos, obtener más información de esa porque es lo más básico, son como los cimientos de la física. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar como a definir un poco qué quiere decir cada una de esas cantidades, ¿sí? O magnitudes. Vamos a preguntar, ¿sí? ¿Qué entiendes por longitud? Vamos a preguntarle a Antonio García. ¿Sí? Define longitud. Como tú lo entiendas. ¿Qué tan largo puede llegar a ser? ¿Qué tan largo? Pero ¿de qué estarías? ¿Cuál sería tu sujeto? Tu sujeto nada más ahí. ¿El largo de qué? Del objeto. Ok, del objeto. Entonces, básicamente, estaremos hablando de la distancia, ¿sí? Que obviamente puede recorrer un cuerpo, básicamente la dimensión que tiene un cuerpo, ¿sí? Y ahí básicamente tenemos un punto de partida y un punto final. Entonces, básicamente es toda esa distancia entre el punto de partida y el punto final. ¿Vale? Podemos tener 5 centímetros, ¿sí? De lápiz. Podemos tener no sé, 20 centímetros de alto, un vaso, ¿sí? Podemos tener una altura nosotros de 1.7 metros, ¿sí? Entonces, básicamente, si se fijan, es una unidad básica, ¿vale? Y cada una de ellas, pues, lo utilizamos para diferentes cosas, ¿sí? La unidad de la longitud es el metro y su símbolo es una M minúscula. ¿Vale? Espérame un poco para que lo puedan analizar. Vamos a preguntar masa, ¿sí? ¿Qué entiendes por masa, Álvarez Núñez? Cantidad del objeto. Cantidad del objeto, estamos hablando de cantidad de materia, ¿sí? Que tiene un cuerpo. Y lo expresamos en kilogramo, ya lo sabemos. Repito, masa, cantidad de materia que posee o que tiene un cuerpo, ¿sí? Y obviamente tiene la unidad de kilogramo y su símbolo es kg. ¿Vale? Ahora ustedes van a decir, profe, pero ¿por qué tenemos tantas unidades? Si tenemos 7 unidades básicas. Sí, chicos, es que por si tuviéramos una unidad, ¿sí? Por ejemplo, yo peso 80 kilos, ¿sí? Y si no tuviéramos kilos y únicamente tuviéramos que la unidad universal fuera el metro, diría 80 metros. Pero 80 metros pues no concorda, ¿sí? Con una longitud de 80. ¿Vale? Entonces, básicamente, tenemos que tener diferentes unidades para poder ser utilizadas en un aspecto, en un contexto. ¿Vale? Seguimos con tiempo. López Sebastián. Ahorita paso contigo, Manuel. ¿Qué es el tiempo? Pues puede ser la cantidad transcurrida ¿Ah? ¿En qué? en un espacio, pues, por así decirlo. En la unidad, ok. Ahora vamos a escuchar a López Manuel. La duración de un suceso o la separación entre varios acontecimientos.
Correcto, podríamos decir como el periodo, ¿sí? Digamos, la distancia, pero en base al tiempo, ¿sí? Bueno, sería la mejor palabra periodo, ¿sí? El periodo, ¿sí? Determinado, ¿sí? En un fenómeno, ¿sí? O el periodo, ¿sí? Que también que puede ocurrir en una acción, ¿sí? La unidad básica es el segundo y su símbolo es una S. Fíjense, siempre estamos acostumbrados a abreviar segundo SEG, ¿sí? Pero la forma correcta es una S. ¿Sale? Pero un poco. Intensidad de corriente eléctrica. Intensidad. Barrera González. Es el flujo de carga eléctrica que recorre un material, ¿no? Correcto. Es la cantidad, podemos decir de otra manera, cantidad de electrones que pasa por un punto en un segundo. ¿Sí? Repito, es la cantidad, como dijo su compañero, o flujo de electrones que pasa por un punto en un segundo. ¿Sí? Y se fijan, si dejamos pasar un segundo, pues van a ser muchísimos electrones. ¿Sí? Muchísimos electrones. ¿Sí? La unidad básica es el amperio. ¿Sí? Y se utiliza el símbolo de una letra A mayúscula. ¿Sí? Para que lo puedan entender de alguna otra manera, también utilizamos otra unidad, ¿sí? Pero el amperio es la más básica. Si estamos diciendo, ¿sí? O también utilizamos el coulomb, ¿sí? Un coulomb, imagínense que es otra unidad, ¿sí? Básica de la intensidad de corriente. Pues básicamente nos representa 6 por 10 a la 18 electrones. ¿Qué quiere decir? Que en un segundo pasan toda esa cantidad de electrones. Y un coulomb es igual básicamente a un ampere. Un ampere es igual a un coulomb y esto equivale a 6 por 10 a la 18 electrones. ¿Vale? Y esto es básicamente en un segundo. Se fijan, es bastante la cantidad de electrones que pasan, ¿sí? En un periodo de un segundo. Estoy repitiendo, intensidad de corriente, flujo, cantidad de electrones que pasa por un punto en un segundo. La unidad básica es el amperio y se representa con una letra A. Temperatura. López Rojas, Carolina. ¿Podría ser la cantidad de calor en un cuerpo o en una superficie? Muy bien, básicamente es como el nivel energético, la cantidad de calor, ¿sí? Que posee un cuerpo, ¿sí? Y la unidad es el Kelvin, ¿sí? Y lo vamos a representar con una letra K mayúscula. Y se fijan, chicos, pues siempre habíamos pensado que era el Celsius, el Fahrenheit, no, es el Kelvin. Que luego después lo vamos a estar viendo. ¿Sale? Cantidad de sustancia. Nadie levantó la mano, ¿sí? Cantidad de sustancia, vamos a preguntarle a Monroy Álvarez. ¿Qué es cantidad de sustancia? Pues, aunque se explica por sí solo, puede ser la cantidad de entidades que hay en algún lugar predeterminado. Ok. Esta unidad, chicos, se utiliza más en la parte de química, ¿sí? La cantidad de sustancia es la cantidad de partículas, ¿sí? Que hay en un espacio como determinado. Lo podemos decir de esa manera. ¿Sí? Aquí, cantidad de partículas, ¿sí? Que hay en un espacio. La unidad es el mol y su símbolo es mol. No hay vuelta. Intensidad luminosa. Ángel Madrigal, ¿qué entiendes por intensidad luminosa? Intensidad luminosa. Pues por la intensidad de la luz. Ok, cantidad, podemos decir, de flujo luminoso, ¿sí? Que está emitiendo una fuente de luz, ¿sí? Su unidad es la candela, ¿sí? Y se va a representar con la letra, con el símbolo CD. ¿Vale? Entonces, chicos, esas son las 7 unidades básicas, ¿sí? Magnitudes fundamentales en física, ¿sí? Es como los cimientos, es lo más básico de todos. Corrales Torres, levantaste la mano. Sí, profe. Entonces, ¿estos son patrones y medidas? Sí, digamos que son como patrones, ¿sí? Básicos
pero podemos asociarlo que unidades básicas, podemos decirlo como tal. ¿Sí? Porque no podemos tener un amperio como tal, como un patrón. ¿Sí? Es como una forma básica para poder obtenerlo, que viene siendo de esta manera. ¿Dudas? Repito, estas 7 unidades básicas son llamadas fundamentales, son las que más empleamos, en la forma más sencilla. ¿Sí? Ya obviamente vamos a ver en la siguiente diapositiva las derivadas, que son un poco más complejas y se obtienen a partir de las fundamentales. ¿Vale? Seguimos. Vamos a darle. Cantidades fundamentales y derivadas. Vamos a hablar sobre las derivadas. Pero recuerden muy bien, las fundamentales, chicos, son importantes para obtener información básica. ¿Sí? Tomadas por separado, ¿no? ¿Sí? O sea, si yo tomo una, no me va a permitir describir el cuerpo. O sea, por ejemplo, si yo tengo un refrigerador, ¿sí? Y digo, pues tiene 1.5 metros de profundidad. Ok, pero ¿eso qué? O sea, me falta más información para poder describir el refrigerador. ¿Sí? Probablemente me va a faltar la otra medida de frente y de alto. ¿Sale? Entonces, aquí donde tenemos las cantidades derivadas, que obviamente se van a definir a partir de las fundamentales. ¿Sí? Entonces, básicamente, vamos a obtener otras, ¿sí? De hecho, aquí son algunas, tenemos 2, 4, 6, 7 derivadas, que es el área, el volumen, velocidad, rapidez, velocidad angular, aceleración, el torque y el momento de inercia. Para un poco, para que los anoten, es importante que anoten esta información, porque luego la vamos a estar ocupando. Repito, las fundamentales, chicos, son información básica, no nos permiten describir los cuerpos y fenómenos, únicamente es una medida, ¿sí? Es como dijéramos, vemos un tornado, ¿ok? Y decimos, no, pues lo largo, ¿sí? Lo largo de la superficie es de 3 kilómetros. Pero pues dices, eso no me da mucha información, no me dice si la velocidad es alta, es baja, o sea, únicamente tengo, digamos, una longitud. ¿Sí? Y sería lo mismo como si dijéramos, recorrimos 20 metros. Sí, pero ¿eso qué? ¿En cuánto tiempo? O sea, no me están dando información, cuánto tiempo, cuántos pasos, no me dices nada al respecto. Y las cantidades o magnitudes derivadas nos dan mucho más información y nos describen el fenómeno. ¿Sí? Se van a llevar un trabajo extra que va a ser la definición de cada una de estas magnitudes. ¿Sí? Área, que es área, volumen, que es volumen, ver qué es velocidad angular, qué es aceleración, qué es el torque, qué es el momento de inercia. ¿Sí? Y ya tenemos las unidades y esto lo estaremos hablando en la siguiente sesión. Ortiz, hoy en la tarde les voy a dar las vinas, ya que hay personas que no se han comunicado por Edmodo, si su nombre está bien, ¿sí? Si hay personas que probablemente se dieron de baja, te estoy averiguando, porque hay 2 personas que no han asistido desde el día martes. Sí, porque si los coloco con uno que no se presenta, me voy a hacer ahí bolas, básicamente. Bueno, chicos, entonces el día de hoy estuvimos hablando un poco de magnitud física. Vamos a preguntarle, para terminar, a Arana Lomelí, ¿qué
¿Qué es una magnitud física? Atributos medibles del mundo que nos rodea. Muy bien, básicamente son atributos o propiedades, ¿sí? Que vamos a medir de nuestro mundo que nos está rodeando. Muy bien. También estuvimos hablando, ¿sí? Un poco sobre dos categorías, ¿sí? Dos categorías de las magnitudes o dos grandes grupos. Pineda, Gael, ¿cuáles son estos dos grupos? Cantidades fundamentales y derivadas. Muy bien, cantidades fundamentales y derivadas. Álvarez Núñez, ¿en qué consisten las cantidades fundamentales? Para obtener información. Ok, para obtener información básica, ¿sí? Pero obviamente son las más sencillas, ¿sí? Son las unidades, digamos, son la magnitud más sencilla que vamos a encontrar en la física. Vamos a preguntarle a López Hernández, cantidades derivadas. Son las cantidades que nos dan más información sobre el suceso. Muy bien, es la que nos da más información sobre el suceso y las vamos a obtener a partir de las fundamentales. ¿Vale? Mencióname dos cantidades fundamentales. Zamora Rodríguez. Longitud y masa. Longitud y masa. Dime otras dos, López Sebastián. Intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Y cantidad de sustancia. ¿Y las últimas tres, Gutiérrez López? Tiempo, temperatura e intensidad luminosa. Muy bien. Entonces, básicamente, chicos, son 7, ¿sí? Para la siguiente clase, pues nada más investiguen un poco la definición de estas 7 que son las derivadas, para luego estar haciendo pequeños cálculos que ustedes puedan apreciar, ¿sí? Entonces, recuerden, las fundamentales, chicos, son las más básicas, ¿sí? De la parte de física y únicamente nos dan información sencilla. Por ejemplo, el lado de una casa, ¿sí? O no sé, o la altura de mi perro, ¿sí? Pero tal vez nos falta más información. ¿Sí? Probablemente los metros cuadrados que tiene el terreno, ¿sí? O mi casa, ¿sí? O probablemente en el caso del perro, pues tal vez el volumen, ¿sí? Que presenta nuestro can. ¿Alguna duda con esta información? Profesor, la tarea va a ser de buscar las derivadas nomás. Sí, nada más la pura definición de estas 7, ¿vale? Para que tengan en cuenta en qué consiste, porque luego si le digo velocidad angular, van a decir, ¿qué es eso? ¿Sí? Que ustedes tengan básicamente la idea. Bueno, chicos, por mi parte sería todo. ¿Sí? Nos veríamos la siguiente sesión del día de mañana. ¿Vale? Excelente día. Hasta luego. De nada, hasta luego. Maestro, ¿cómo a ¿Sí? qué hora va a subir la clase? Ahorita la voy a subir como en unos, como en 1 hora. No, 2 horas, porque tengo ahorita otra clase con terceros. Ok, gracias. ¿Vale? ¿Tuviste alguna duda? No, todo bien. Ok, sale. Hasta luego.